¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuando son las 2 menos 6 minutos de este martes, la situación en Cuba centra un día más nuestra atención. Las reacciones a lo ocurrido allí, con movilizaciones históricas en la calle, ha tenido repercusión en todo el mundo. Mirando a Cuba, empezamos hoy martes Atlántico Noticias. Pues los cubanos alrededor del mundo están reclamando libertad y justicia, que allí en Cuba los ciudadanos tengan acceso a lo más básico como alimentos o medicinas. El gobierno de ese país atribuye estas manifestaciones a acciones promovidas por Estados Unidos. Desde allí, desde Cuba, se denuncian cortes de internet y represión policial. Y mientras, fíjense lo que ha ocurrido en Venezuela, porque el líder opositor Juan Guaidó está denunciando que ha sido amenazado con armas e intimidado por funcionarios del régimen de Maduro, que, como muestran estas imágenes que ha hecho público, intentaron detenerlo. Minutos antes de que Guaidó fuera encañonado con armas, el diputado Freddy Guevara, diputado opositor, fue apresado. Como cada martes, hacemos repaso de la evolución de la pandemia después de un fin de semana con repuntes en todos los indicadores sanitarios. Sube la incidencia, Miguel, pero preocupa también que aumente ligeramente la ocupación en las UCI. Sí, pasamos del 6 al 8% en tan solo 3 días. La presión hospitalaria sigue subiendo, al igual que la incidencia acumulada, que se sitúa en 368 casos por 100.000 habitantes. Fernando Simón, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, asegura que el principal motivo es la relajación de las medidas y la concienciación ciudadana, mientras la campaña de vacunación sigue avanzando y ya más de 21 millones de personas tienen la pauta completa. Y mientras en España algunas comunidades toman medidas restrictivas, en Reino Unido la estrategia va a ser absolutamente la contraria. Pese al aumento de contagios, Boris Johnson no se detiene, así que a partir del lunes allí se va a vivir algo muy parecido a la antigua normalidad, decía. Sí, Marta, y aunque Boris Johnson apela a la responsabilidad individual, lo cierto es que Reino Unido es ya el país del continente europeo más afectado por la presencia de la variante Delta. Además, reconoce los contagios seguirán subiendo, pero aún así cree que el verano es la mejor época para aprender a convivir con el COVID. Eso en Reino Unido, pero también veremos cómo en Francia toman medidas diametralmente opuestas a las de Johnson. Compareció Macron, dijo que endurece algunas medidas, la vacunación va a ser obligatoria para el personal sanitario y va a ser necesario portar el certificado COVID para entrar en el cine, en el restaurante o cualquier espacio público cerrado. Y pendientes hoy un día más del calor, aprieta en Canarias y también en muchas otras partes de la península. En Murcia, por ejemplo, Murcia capital, termómetros superando los 44 grados. De hecho, Murcia y la Comunidad de Valencia continúan en aviso rojo por temperaturas extremas. Bueno, y comenzamos muy pendientes de lo que ocurra en Canarias, porque la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha emitido un informe que es favorable a la petición del Gobierno de aplicar ese toque de queda en las islas que estén en nivel 3 y 4. Un toque de queda que iría desde las 12:30 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Se abre ahora un proceso de deliberación en la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es el que debe dar la respuesta definitiva. La jurisprudencia avala este tipo de medidas. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia aprobó ayer mismo el toque de queda en varios municipios de su comunidad. Sin embargo, la decisión del Tribunal Valenciano no impidió, ahí lo ven, que grupos de jóvenes continuaran en la calle, eso sí, grupos menos numerosos, pero que sigan disfrutando de una noche calurosa de verano pese a las restricciones impuestas. El caso es que la incidencia sigue aumentando. Desde Sanidad ya avisan de que los próximos días podría superar los 400 casos por 100.000 habitantes. El director del Centro de Emergencias, Fernando Simón, dice que el principal motivo son las aglomeraciones, la falta de conciencia ciudadana. Miguel.
Sí, Fernando Simón asegura que el principal responsable de este repunte de los contagios es la relajación de las medidas y la falta de concienciación ciudadana, aunque asegura que la variante Delta podría estar detrás también de este aumento de los contagios en nuestro país. Lo cierto es que la incidencia acumulada ha subido 52 puntos en tan solo 3 días y ya se sitúa en 368 casos por 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad ha notificado más de 33.000 nuevos contagios y 17 víctimas mortales. También aumenta la presión hospitalaria, sobre todo en las UCIs. Pasa del 6% al 8% en tan solo 3 días. Mientras la campaña de vacunación sigue avanzando rápidamente, sobre todo ahora en los grupos menores de 40 años. Ya tienen la pauta completa en nuestro país un 46% de la población diana y al menos una dosis cerca del 60%. Lo cierto es que sí continuamos teniendo incidencias muy grandes en los grupos de no vacunados. Podemos llegar a tener un impacto en los hospitales, quizás no tan elevado como hemos llegado a tener en otras olas, pero sí importante y por lo tanto puede llegar a haber algunas unidades que puedan llegar a tener de nuevo una presión excesiva. Mientras tanto, la presión la están soportando los servicios de atención primaria y los servicios de salud pública. Bueno, vamos a ver cómo analiza toda esta situación el Colegio de Médicos de Las Palmas. Marta León es la secretaria general del Colegio de Médicos de Las Palmas y nos atiende. Señora León, bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, parece que las recomendaciones desde luego no están haciendo efecto, la gente sigue aglomerándose, mucha mascarilla por la calle, pero luego mucha gente junta en las terrazas con apenas distancia. ¿Qué se puede hacer ante esta situación y ante los datos, la incidencia aquí en Canarias? Pues sí, espero que justo el Tribunal Superior de Justicia y la Sala de lo Contencioso pues avale las medidas recomendadas por los técnicos de Salud Pública, de la Dirección General de Salud Pública, que no son medidas al albur, sino que son basadas en evidencia científica. No podemos perder de vista que este virus se contagia persona a persona, no tiene otra vía de contagio mayoritariamente que los aerosoles, en las distancias cortas. Entonces, pues está claro que cuanto más aglomeraciones, más riesgo de contagio tenemos. Se ve que las medidas son insuficientes, además de la conciencia ciudadana. Efectivamente, ahí está la responsabilidad de cada uno y más ahora el problema es que quizá esa fatiga pandémica ha llegado sobre todo entre ese grupo de jóvenes que no está vacunado y está el problema, la vacunación es la clave de todo en este momento, ¿no? Efectivamente, claro, la vacunación va a ser la solución, pero hay un camino para llegar a la inmunidad de rebaño o a la inmunidad total. Entonces nos hemos precipitado en el camino, hemos querido estar en el final sin haber hecho el trayecto. Todas las personas no vacunadas tendrían que tener prácticamente las mismas medidas que teníamos cuando no estábamos ninguno vacunados, es que ellos son personal de riesgo. Hemos banalizado muchísimo los pacientes en la UBI, los muertos, el que ahora las UBI no estén presionadas, el que solo haya 2 o 3 muertos, y estamos hablando ahora que las UBI van a estar ocupadas por gente joven, que los muertos va a ser gente joven. El mismo valor a la vida que una persona mayor, pero que siempre es mucho más doloroso en la pérdida de vida de gente joven. Entonces, es una pena que se haya banalizado tanto el número de UBI, el número de pacientes en UBI, el número de muertos, porque eso hace entonces que nos comportemos de forma mucho más irresponsable. De hecho, se está transmitiendo esa sensación de falsa seguridad de la que nos hablan siempre todos los expertos. Vemos que también coincide la señora León en este aspecto. Y hay una cuestión que preocupa mucho, esa presión en la atención primaria. Ya vemos que también poquito a poco en las UCI y el agotamiento del personal sanitario sometido a una presión inmensa desde hace más de un año. Sí. Es que yo quiero hacer una defensa absoluta al personal de atención primaria. Ya estos sí que no están agotados, están extenuados. Ellos han sido primera fila en todo momento, no es que aparezcan ahora, pero es que además del agotamiento que llevaban de haber estado en primera fila en todo momento, cuando las UBI estaban ocupadas, la gente había ido primero a atención primaria, a su servicio de salud. Es que ahora encima de ellos también estar agotados, ahora se les dobla el trabajo, porque los seguimientos a los contactos, a la gente que está en aislamiento, a las cuarentenas, las hace atención primaria. Las consultas de la patología medianamente banal que está produciendo el COVID se hacen en atención primaria. Y los profesionales, aparte, es que están extenuados. Ya
estábamos sobresaturados, pero ahora entonces le ruego encarecidamente a la población que como no cuidamos a nuestros profesionales médicos, a nuestra atención primaria, el sistema se resquebraja. Las UBI pueden permanecer intactas, pero no vamos a tener puertas de entrada para ir a un sistema de salud. Nos quedamos con esa advertencia que hacen desde el Colegio de Médicos de Las Palmas, en voz de su secretaria general. Señora León, gracias por atendernos. A ustedes por promover los cuidados de los pacientes. Bueno, pues pase lo que pase y pese a lo que nos han contado desde el Colegio de Médicos de Las Palmas, lo que pase en Reino Unido va a tener atento al mundo entero, porque allí siguen adelante con su desescalada. No va a haber restricciones a partir del lunes, sin obligatoriedad de mascarillas, no va a haber distancia social, cambio total de paradigma y ahora toda la responsabilidad ICER en manos de los ciudadanos británicos. Sí, Marta, Boris Johnson apela directamente a la responsabilidad individual, aunque reconoce que por ahora el virus no ha terminado y que no es una vuelta a la normalidad como la conocíamos antes de la pandemia. Aún así, continuará adelante con su hoja de ruta. Cree que con el cierre de las escuelas el verano es la mejor época para aprender a convivir con la COVID-19. Eso sí, Gales, Escocia e Irlanda del Norte no seguirán la misma hoja de ruta que Reino Unido, seguirán la suya propia. En contra están más de un centenar de científicos, médicos y expertos que aseguran que ahora no es la hora de levantar las restricciones en Reino Unido. Esta pandemia no ha terminado. Esta enfermedad del coronavirus sigue presentando riesgos para usted y su familia. No podemos volver de forma inmediata desde el lunes 19 de julio a la vida como era antes del COVID. Bueno, y la política absolutamente contraria la va a plantear Macron en Francia. La tendencia ligeramente al alza, pero no llegan ni siquiera a 100 de incidencia y actúan justo al contrario que Reino Unido. Toman medidas ante esa tendencia. Macron dijo que va a obligar a todo su personal sanitario a vacunarse, por ejemplo, y que van a exigir un certificado de inmunización o un resultado negativo de la prueba de COVID para entrar, por ejemplo, al cine, a un restaurante o viajar en trenes o aviones. A partir de principios de agosto, el pase de salud se aplicará en cafés, restaurantes, centros comerciales, así como en hospitales, residencias de ancianos, instituciones medicalizadas y en aviones, trenes y autobuses para viajes de larga distancia. Solo aquellos que hayan sido vacunados y los que dan negativo en la prueba podrán acceder a estos lugares, ya sea un cliente, un usuario o un empleado. Vamos a echar un rápido vistazo a la situación de la pandemia en el mundo con datos recogidos hasta ayer mismo. Dejamos la pandemia y vamos a hablar de otra de las noticias de la semana, porque las manifestaciones históricas que se vivieron el domingo en Cuba están teniendo repercusión en todo el mundo. La pandemia ha sumido a la isla en la peor situación económica en 30 años, ha agravado, si cabía, la escasez de alimentos, de medicinas y ha provocado un fuerte malestar social que han expresado además las comunidades de cubanos en todo el mundo.
Continúan las manifestaciones en Cuba por el desabastecimiento, los continuos cortes de suministro y un aumento de los contagios, entre las razones que motivan a la población a salir a la calle. Primeras protestas después de 3 décadas y primeras reacciones a declaraciones como estas. Y han tenido la respuesta que merecían. Han tenido la respuesta que merecían. Y van a seguir teniendo esa respuesta como la han tenido en Venezuela. Díaz-Canel responsabiliza a Estados Unidos, mientras Joe Biden asegura: Estados Unidos apoya firmemente al pueblo cubano mientras se reafirman sus derechos fundamentales. Pedimos al gobierno abstenerse de la violencia y los intentos de silenciar. Una petición que repiten otras instituciones y gobiernos. Pedir al gobierno que permita estas manifestaciones pacíficas y escuche las manifestaciones de descontento de los manifestantes. Mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza. El gobierno de Brasil también ha querido mostrar su apoyo y solidaridad con el pueblo cubano, que dice quiere poner fin a una dictadura cruel. Mientras en el país de La Habana continúan los cortes a medios de comunicación y redes sociales, a la vez que aumenta el número de detenidos. Bueno, no hay protestas solo en Cuba, también en Estados Unidos. Esto es Miami, ya saben que hay una enorme cantidad de cubanos residiendo. Han querido mostrar su apoyo al pueblo, pero también han rechazado la violencia ejercida, dicen, contra los civiles. El grito no están solos, miles de personas se pidieron el fin del gobierno actual desde Miami. Esto es Madrid. Una organización opositora convocó una manifestación en el Congreso de los Diputados apoyando precisamente las movilizaciones en Cuba, denunciando represión y violencia contra los manifestantes. La misma imagen en la embajada en España. Allí los manifestantes pidieron la libertad de los presos y una respuesta por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto, que la corresponsal del diario ABC en Cuba, que es Camila Acosta, fue detenida cuando salía de su casa en La Habana. Horas antes de que se produjera el arresto, Camila había estado cubriendo las protestas en la capital cubana. Esta periodista tenía bloqueado el acceso a Internet y la aplicación de mensajería desde la última hora del domingo. También, ya saben, hay muchos cubanos residiendo aquí en Canarias y muy pendientes de lo que ocurre en su Cuba natal. Arelis Hernández es cubana, vive en Canarias desde hace además ya 20 años. Arelis, bienvenida. Hola, buenas tardes, buenos días. Me alegro mucho que nos hayan dado la voz en Tenerife también. Claro. Que sepan todo el pueblo de Cuba que estamos con ellos. Y le quería preguntar a Arelis qué es lo que ha llevado a los cubanos a salir a la calle después de tantos años, 27 años después, no se habían producido manifestaciones de este tipo. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que ha dicho basta, el pueblo ya no puede más. Son 62 años de dictadura, 62 años de miedo, y los cubanos han decidido salir con ese miedo a la calle y enfrentarse y luchar por su libertad. Y si tienen que morirse defendiendo su libertad y no morirse de hambre y sin alimentos, sin medicinas en sus casas. Claro. Eso es lo que ha pasado en el pueblo de Cuba. Claro, porque es verdad que siempre se ha escuchado la falta de productos básicos que se ha vivido en Cuba, sobre todo en años anteriores, pero ahora se ha producido una especie de tormenta perfecta, porque además está tocada la sanidad, que digamos es la joya del orgullo del gobierno cubano, o lo que venden desde luego es eso, y ahora está fallando, es lo que están diciendo muchos de los cubanos que viven allí, están pasando muy mal con la pandemia. Una situación precaria. No hay alimento, no hay corriente, no hay comida, no hay medicina, no nos permiten enviar tampoco las medicinas. Iba a preguntarle por eso, porque es verdad que desde la isla de Tenerife, igual que otras islas de Canarias, muchos cubanos se organizan, como es el caso de Arelis, que también participa en estas organizaciones, para mandar recursos hasta Cuba, bien en forma de medicinas o de ropa, y está teniendo problemas, ¿verdad?, estos últimos días para hacerlo. Sí, hay problemas porque la aduana de Canarias no permite enviar medicinas a Cuba. Claro. Eso es uno de los problemas serios que está teniendo. Sí. ¿Qué le cuentan a Arelis y su familia desde allí, de lo que están pasando en las últimas horas, de lo que están viviendo? Además
de lo que ya sabemos, no hay corriente, no hay alimentos, no hay medicina, pero además le han quitado el internet para que no tengan contacto con el exterior, para que no sepan la verdad que hay en el mundo, para que no vean el apoyo que están teniendo, que creo que todavía falta mucho apoyo que dar. Le hacemos desde aquí un llamamiento al gobierno de España, a la Unión Europea, a todos los gobiernos del mundo, porque necesita apoyo. El presidente lo que está haciendo es incitando a la lucha, incitando a los supuestos comunistas a que vayan y se enfrenten a los que están pidiendo su libertad. Le están privando del derecho que tienen todas las personas a luchar por a expresarse. No sé si le ha sorprendido precisamente eso. Nosotros nos sorprendía escuchar al presidente Díaz-Canel siendo tan duro, pidiendo incluso a los adeptos a su gobierno, bueno, a las personas simpatizantes, que salieran a la calle a combatir directamente, incluso con violencia si fuera necesario, a las personas que estaban protestando. Pero es que además de eso, son los policías, las tropas especiales, ahora están llegando de Venezuela, están matando, están encarcelando, han matado a un niño de 13 años, han matado a un médico ayer, han matado a un chico frente a su madre, le han disparado, se ha caído al suelo y le han dado patadas y le han sacado los ojos. Es que es demasiado lo que está pasando, es mucho. Y entonces están ahora viniendo tropas de Venezuela a enfrentar a un pueblo indefenso, un pueblo que no tiene armas, solamente tiene su hambre, su miseria, su impotencia, bueno, su rabia. No me quería despedir sin recordar que junto a usted hay muchos otros cubanos organizando movilizaciones para este próximo fin de semana. Rápidamente, pues todos los que quieran pues participar, eso sí, cumpliendo las medidas COVID, pues próximamente en redes sociales harán la convocatoria pertinente. Sí, y el domingo a las 11 de la mañana también queremos hacer una entre todas las islas. Perfecto, pues estaremos atentos y lo contaremos aquí en Atlántico Noticias. Las redes sociales están, hay muchos lugares donde nos vamos a reunir aquí en Tenerife, diferentes lugares. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Arelis Hernández, gracias por atendernos hoy. Gracias por dejarnos expresar nuestro sentimiento, nuestro apoyo. Hasta una próxima ocasión, Arelis. Gracias. Vamos a seguir hablando de Cuba porque de esto ha hablado Nicolás Maduro desde Venezuela, uno de los pocos líderes que han mostrado de forma abierta su apoyo firme a la gestión del gobierno actual del presidente Díaz-Canel. Esto es lo que decía. Yo desde aquí, desde esta mesa de diálogo y desde este Palacio Presidencial, le ratifico, como le dije ayer por teléfono, al presidente Miguel Díaz-Canel, todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al pueblo de Cuba, al gobierno revolucionario de Cuba. Pues precisamente en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó denuncia que fue amenazado con armas e intimidado por funcionarios que eran del régimen de Maduro, que trataron de detenerlo. Minutos antes fue detenido, el diputado Freddy Guevara. Con armas largas, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES apuntaron al líder opositor Juan Guaidó, quien se encontraba dentro de un vehículo blindado. Ingresaron a los sótanos de la residencia de Guaidó e intentaron detenerlo. Grupos armados, y no puedo decir ni siquiera del Estado, no tienen identificación, armas largas, interceptaron nuestro vehículo. Minutos después que lo hayan hecho con Freddy Guevara, accionaron un explosivo dentro del sótano de nuestro edificio. Previamente, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN capturaron al diputado opositor Freddy Guevara y lo trasladaron a los calabozos del helicoide. Mientras estaba rodeado por funcionarios, Guevara logró grabar un mensaje dentro de su vehículo. Mi posición, aquí están. Y bueno, nada. Y bueno, aquí tratarán de llevarme a la fuerza. El régimen venezolano había vinculado a Guaidó y a Guevara con un presunto plan orquestado desde Colombia para desestabilizar al país. Los acusan de financiar y entrenar a delincuentes venezolanos que han sembrado el terror en amplios sectores del oeste de Caracas. Allí logramos incautar armas oficiales de las fuerzas militares y policiales de Colombia, incautadas en el sitio. Era de Colombia que se estaba enviando estos paramilitares, estos delincuentes, estos terroristas. Maduro también acusó al presidente colombiano Iván Duque de estar detrás del entrenamiento a los grupos delincuenciales.
Miramos a lo que ocurre en Haití, donde las autoridades han identificado a los 3 presuntos autores materiales del asesinato del presidente. Son estos 3 hombres que aparecen rodeados por un círculo rojo, son ex militares colombianos. La policía ha tomado medidas cautelares contra los responsables de la seguridad del presidente Moaz y se está recopilando información sobre la posible implicación en los hechos de cada uno de ellos. Bueno, vamos a mirar aquí a Canarias. Les hablamos de inmigración porque continúa la llegada de personas a Canarias en embarcaciones. Esta madrugada llegó una patera hasta Arguineguín, llevaba 3 personas a bordo, entre ellos 8 bebés y otros 3 menores. Y además, a las 9:30 de esta mañana llegó a Los Cristianos un cayuco, 30 personas, ellos en aparente buen estado de salud. Lorena de Cobos, cuéntanos. Sí, llegaban hasta este puerto de Los Cristianos poco antes de las 10 de la mañana. Llegaban hasta aquí escoltados por una embarcación de salvamento. Enseguida tratamos de recuperar esta información. La otra noticia del día está en el calor en las islas, aunque el gobierno ha puesto fin a mediodía. Jessica Díaz, a la situación de alerta por riesgo de temperaturas máximas en la provincia oriental, ¿verdad? Buenas tardes, Marta. Sí, finaliza la alerta por altas temperaturas, pero se mantiene el aviso por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife. Y la ANMET mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas aquí en Gran Canaria. Se podría alcanzar los 36 grados. De hecho, ya en el Valle de Agaete y en Tunte se están registrando 35 grados. Y aquí en Playa del Inglés los termómetros marcan 33 grados. Nada tiene que ver con la temperatura registrada ayer, por ejemplo, casi 40 grados en Tasarte, en la aldea de San Nicolás. Hoy aquí se nota menos calima, hay un poquito de aire. La ANMET también ha activado para hoy el aviso amarillo por fuerte oleaje en Gran Canaria y Tenerife y por viento en todas las islas, rachas de hasta 70 kilómetros por hora. Bueno, eso aquí en Canarias, pero hay una tercera ola de calor abrasador que azota California, en Estados Unidos, y hay varios estados más del oeste del país. En algunas zonas las altas temperaturas han vuelto a batir récord y siguen activos, por eso varios incendios fuera de control. La ola de calor está fustigando a California. En Death Valley, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, alcanzó los 54 grados centígrados y las temperaturas extremas marcaron nuevos récords en varias zonas del estado durante el fin de semana. Nadie puede resistir ese nivel de calor. Antonieta Cádiz representa la organización Climate Power. Para los latinos que trabajan en el campo, que trabajan en la construcción, ese nivel de calor es mortal. Las personas no pueden trabajar bajo ese nivel de calor. El científico Daniel Swain afirma que estamos siendo testigos de los efectos del cambio climático. No veremos un periodo prolongado de tiempo en el que las temperaturas sean tan frescas como lo fueron durante la mayor parte del siglo XX. En el norte de California, bomberos siguen batallando el complejo Beckworth, una fusión de 2 incendios forestales provocados por relámpagos, cuyo tamaño aumentó más del doble desde el viernes, alimentado por el intenso calor y una mega sequía. Este lunes estaba contenido en apenas un 20%. El complejo es uno de varios incendios forestales activos. Más de 83.000 acres se han quemado en California. En el periodo enero a julio de este año es el doble de lo que vimos el año pasado. Autoridades en California urgieron a las personas a conservar electricidad para evitar una sobrecarga a la red eléctrica y ayudar a prevenir apagones. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia de calor excesivo en la mayor parte de California, Nevada, Utah, Arizona y Oregón hasta el martes, cuando se anticipa una leve baja en temperaturas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y esto es España, Murcia, una de las regiones donde el calor ha apretado con mucha fuerza. Calles, terrazas, plazas vacías, pocos fueron los valientes en la tarde de ayer para exponerse a ese sol de justicia. En Murcia, la capital, en concreto los termómetros superando los 44 grados. De hecho, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana continúan en aviso rojo por temperaturas extremas. Cambiamos de asunto, les contamos la historia de Jonathan, un niño boliviano de 10 años que para poder estudiar se acercaba todos los días a una empresa tecnológica para acceder a su wifi. Su constancia ha hecho que este niño salve de momento la brecha digital que le provoca la pobreza.
Jonathan Chan Bichoque, el niño que fue fotografiado estudiando en la calle y tratando de captar Wi-Fi en las puertas de la empresa nacional de telecomunicaciones en Uyuni, Potosí. Después de que sus fotografías se hagan virales, la empresa brindó una tablet y Wi-Fi ilimitado por un año, además de material escolar y otros presentes para este ahora conocido niño. Antes no podía pasar clases. Lo encontramos justamente haciendo uso de su nueva tablet en puertas de su casa, en la avenida Potosí, calle 15, en las afueras de la ciudad de Uyuni. Jonathan asegura que se encuentra muy feliz, ya que el servicio gratuito que le brindó la empresa le sirve también a su pequeño hermanito. Ahora ya puedo pasar con internet clases. Estoy bien, me siento feliz. El padre de Jonathan dice que recibió algunas críticas y muchas felicitaciones por la actitud de su hijo. Primer día de clase. ¿Y cómo así es primer día de clase? Está bien, pues. ¿A qué hora empezó? 9:30 hasta las 11. Jonathan cursa el 5º año de primaria y a su corta edad demostró que la voluntad y el esfuerzo, pese a la dura situación en Uyuni, son más grandes. Bueno, hoy hace 36 años se produjeron 2 conciertos simultáneos en Reino Unido y Estados Unidos, históricos para recaudar fondos para Somalia y Etiopía. De los conciertos Live Aid de 1985 dejaron momentos como este. Este concierto de Queen en Wembley abarrotado que queda ya para la historia de la música. Nos vamos ya con este tema de Queen. En nada llega el Telenoticias 1 con Isabel Baeza. Hasta mañana. Mama, life had just begun.